Ya, chiquillos. Buenas noches. Hoy día vamos a comenzar con la clase, ya con la tercera clase de sistema de control. Y lo que tenemos por ver hoy día, vamos a hacer dos cosas principalmente. Vamos a explicar cómo se aplica o cómo se desarrolla un ejercicio, un ejercicio de secuencia utilizando el método intuitivo, ¿ya? Por ahí algunos me dijeron que en hidráulica algunos lo habían visto, así que a lo mejor va a ser bien familiar y va a ser más fácil de procesar, ¿ya? Y lo otro que voy a hacer hoy día va a ser un pequeño tutorial de introducción al Fluid Sim, ¿ya? Cómo se dibuja, cómo se ingresa, etcétera. Entonces, yo para eso grabé un video, que es el que ustedes están viendo en pantalla. Es un video que es sin audio, porque la idea mía es poder ir explicando con mi voz y que ustedes vayan viendo el video. Entonces, de esa manera yo puedo ir pausando y puedo ir explicando paso a paso. ¿Ya? Ahora, cualquier duda o consulta la pueden hacer por el chat y vamos a comenzar. Díganme si están listos. Sí, profe. Sí, por el Estamos chat. listos. Estamos bien. Perfecto. Ya, chiquillo. Entonces hoy día vamos a comenzar aplicando un método para desarrollar secuencias de control automático que se llama método intuitivo. ¿Ya? Este método me va a permitir a mí poder realizar el diagrama de potencia y el diagrama de mando para una secuencia de movimientos de una planta específica. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la siguiente secuencia: A más, B más, A menos, B menos. ¿Qué significa esto o a qué hace referencia esta secuencia, las letras, etcétera? Primero, cabe señalar que estamos utilizando un sistema de potencia neumático. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar con cilindros, con válvulas neumáticas. ¿Ya? Ahora, si seguimos la lógica positiva, nos vamos a dar cuenta que cada letra que está ahí, A y B, representan una planta. Recuerden que una planta es el objeto que yo voy a controlar en un sistema de control automático. ¿Ya? Ahora, dicha planta, en este ejemplo, corresponde a cilindros neumáticos. Quiere decir que la letra A representa a un cilindro doble efecto de vástago simple. Y la letra B representa otro cilindro de doble efecto de vástago simple. ¿Qué quiere decir en resumen? Que A es un cilindro y B es un cilindro. Por ende, la secuencia me representa cómo se mueven estos cilindros. Cuando la letra va acompañada de un signo más, hace referencia a que el vástago del cilindro se mueve hacia afuera. Quiere decir que A más significa que el cilindro A se extiende o se mueve hacia afuera. A menos significa que el vástago del cilindro A va hacia adentro, ¿ya? B más significa que el cilindro B, el vástago se está moviendo hacia afuera. Y B menos significa que el vástago del cilindro B va hacia adentro. ¿De acuerdo? Perfecto. Profe, ¿lo puedo repetir un poquito más, por favor? Voy a volver a repetir. Las Por favor, letras gracias. representan una planta.
La A representa al cilindro neumático A y la B representa al cilindro neumático B. Cuando A es más, quiere decir que el vástago del cilindro va hacia afuera. Y cuando A es menos, quiere decir que el cilindro del vástago que el vástago del cilindro, perdón, va hacia adentro. Cuando B es más, quiere decir que el vástago del cilindro B va hacia afuera. Y cuando B es menos, quiere decir que el vástago del cilindro B va hacia adentro. Voy a recordar que para los interruptores o pulsadores los vamos a identificar con la letra S y los relés los vamos a identificar con la letra K. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar en stand-by para cuando vamos desarrollando. Entonces, este método intuitivo yo lo voy a utilizar. Profe, ¿el video lo tiene en pausa? Sí, lo tengo en pausa el video. Yo voy colocando play a medida que voy explicando, ¿ya? Así que no se preocupe. Este método intuitivo yo lo voy a utilizar para desarrollar secuencias en donde los cilindros no tienen, ojo, repito, no tienen dos movimientos consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes miran la secuencia, aquí dice A más, luego dice B más. Quiere decir que primero se mueve el cilindro A, luego el cilindro B, ¿ya? Luego se vuelve a mover el cilindro A y luego se vuelve a mover el cilindro B. Si la secuencia que nosotros queremos desarrollar fuese diferente, fuese A más, A menos, B más, B menos, no me serviría este método. Este método está hecho solamente para secuencias en donde la planta o los cilindros no se mueven dos veces consecutivas, ¿ya? Habiendo dicho esto, comenzamos con los tres pasos para desarrollar un ejercicio. El primer paso corresponde a dibujar el diagrama de fase o diagrama de estado. El diagrama de estado es una representación gráfica de cómo se mueven físicamente las plantas, en este caso los cilindros. Primero voy a escribir el nombre de las plantas. En este caso tengo una planta A y una planta B. Y segundo, voy a dibujar una cuadrícula especificando la cantidad de movimientos que ejecutan la secuencia. Si ustedes miran, la secuencia total tiene 4 movimientos. Primero A más, luego B más, luego A menos, B menos. Por ende, yo voy a dibujar 4 fases o 4 estados. ¿Ya? Luego voy a identificar cada paso o cada movimiento con números romanos abajo. Este cuadro corresponde al movimiento 1, quiere decir AS. Este cuadro corresponde al movimiento 2, S. El tercer cuadro corresponde a el tercer movimiento y el último cuadro corresponde al movimiento cuarto o al último movimiento. Y luego voy a dibujar flechas hacia arriba o hacia abajo dependiendo si el vástago sale o entra. Si el vástago o el símbolo es más, la flecha es hacia arriba. Entonces, primer movimiento, A más, flecha hacia arriba. Segundo movimiento, B más, flecha hacia arriba. Tercer movimiento, A menos, flecha hacia abajo. Cuarto movimiento, B menos, flecha hacia abajo. ¿Ya? Eso es súper importante que identifiquen hacia arriba la flecha cuando sale el vástago, la flecha hacia abajo cuando entra el vástago. Y separado por cada movimiento. Luego voy a identificar los términos de carrera. ¿Ya?
¿A qué se refiere con términos de carrera? Los términos de carrera son los sensores que tienen los vástagos en las puntas para poder identificar si el vástago está afuera o está adentro del cilindro. Por ende, si yo tengo un cilindro que se llama A, mi cilindro o mi planta A tiene dos términos de carrera. Tiene un término de carrera que indica cuando el vástago está totalmente afuera, ¿ya? Que para eso nosotros lo vamos a llamar como A1. Y tiene otro término de carrera que indica cuando el vástago está totalmente adentro, que se va a llamar A0. Recuerden que usamos lógica positiva. Entonces, cuando decimos 1, o decimos activado, o decimos vástago afuera, o decimos más, o decimos on, ¿ya? Y para el signo menos, vamos a llamarlo 0, o adentro, off, apagado, como quieran llamarlo, ¿vale? Y si tenemos un cilindro B, el cilindro B también tiene dos términos de carrera, ahora bien, obviamente, el que le indica cuando el vástago está totalmente afuera, que se va a llamar B1, ¿ya? Y el que indica cuando el vástago está totalmente adentro, que se va a llamar B0, ¿ya? Entonces, es muy importante que en el diagrama de estado nosotros representemos los términos de carrera. Y siempre, chiquillo, siempre, 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 como regla principal, el primero en dibujarse es el último término de carrera. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿pero por qué, profe? El último movimiento es el que da la orden para que se inicie el sistema. Eso es muy importante, chiquillos. Recuerden que nosotros estamos diseñando sistemas de control automático que son cíclicos. Quiere decir que una vez que yo pongo play o doy la energía o pongo encender, el sistema repite la secuencia una y otra vez sin detenerse. ¿Ya? Pero para que se logre un inicio, nosotros debemos identificar cuál fue el último movimiento. Quiere decir que tenemos que identificar cuándo se cerró el ciclo. Porque si un vástago quedó a mitad de carrera o un vástago no se activó, el sistema no va a encender. ¿Ya? Va a generar un error. Nosotros siempre necesitamos que el último movimiento, en este caso, el último movimiento es B menos, ¿ya? Y el término de carrera que indica que se activó B menos corresponde al término de carrera B0, ¿ya? Por ende, el primer término de carrera que me va a dar la orden para comenzar va a ser B0. Luego va a ser A1, luego va a ser B1 y finalmente va a ser A0, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes identifiquen cuál fue el término de carrera que se activó. Porque recuerden que en este sistema, perdón, en este sistema, para que funcione y para que sea cíclico, nosotros debemos saber dónde están los vástagos de los cilindros. Y la única manera que nosotros tenemos para saber dónde está el vástago es si se activó o no se activó el término carrera de ese vástago. Si no se activó el término de carrera, nosotros no sabemos en dónde está el vástago, si está a media carrera, si está casi terminando, si se atoró, etc. ¿Ya? Segundo paso, terminamos nuestro diagrama de estado. Es así de sencillo. Los cuadritos, uno por cada carrera, las plantas hacia abajo, número romano para identificar el movimiento, flecha hacia arriba cuando es más, flecha hacia abajo cuando es menos, identifico los términos de carrera, siempre y siempre, siempre, comenzando por el último. El último es el que da el inicio. Segundo paso. El segundo paso es bastante sencillo porque corresponde a dibujar el diagrama de potencia, ¿ya? O también conocido como diagrama de fuerza. Como nosotros estamos usando un sistema electroneumático, vamos a dibujar utilizando simbología normada nuestro diagrama de potencia.
¿ya? Entonces vamos a dibujar nuestro cilindro, doble efecto, con sus términos de carrera. En este caso vamos a utilizar unas válvulas 4.2 biestables, quiere decir que son comandadas por ambos lados con solenoide, que van a ir conectadas a nuestra válvula, ¿cierto? Los solenoides en la esquina, y por normativa los solenoides deben llamarse Y, ¿ya? Tiene la alimentación y el despiche. Luego dibujamos la planta número 2, que es la B, cilindro, términos de carrera. Vamos a utilizar exactamente la misma válvula, 4.2, ¿ya? Con solenoides de activación o mando por solenoide. Ahora, esto es muy importante. Siempre los solenoides deben ir correlativos, ¿ya? Si el primero es I1, el segundo tiene que ser I2, el tercero tiene que ser I3, el cuarto tiene que ser I4. Yo no puedo poner I5, I9, I8, I14. No puedo. Tiene que ser correlativo, ¿ya? Entonces, de esa manera nos va a quedar nuestro diagrama de fuerza, no es más complicado que eso, ¿ya? La planta, la válvula, los solenoides que la activan. Términos de carrera, ¿ya? Finalmente, hacemos el paso 3, que es el diagrama eléctrico. Lo vamos a dibujar utilizando simbología normada eléctrica. Trabajamos con 24 volt positivo, 0 volt es el negativo. Vamos a utilizar un pulsador obturador S1, que es para el arranque, un franqueador pulsador para detener el sistema, que se va a llamar S2, y un relé de enclavamiento para que cuando yo libere el botón de inicio, el sistema permanezca energizado, ¿ya? Ese formato, chiquillos, que ustedes están viendo ahí, eléctrico, es siempre igual para el método intuitivo. Eso es el arranque o el inicio del circuito eléctrico definido. Siempre el mismo, siempre igual. Siempre S1, S2, K0, K0 de enclavamiento y K0 principal. Jamás lleva ninguna variación. De hecho, ustedes pueden hacer la plantilla para trabajar con eso, ¿ya? Siempre va a ser así. Ahora, desde este momento en adelante, nosotros vamos a ir dibujando el diagrama eléctrico de manera que pueda generarse la activación de las bobinas de los solenoides para que los cilindros se muevan y cumplan con la secuencia requerida, ¿ya? Ahora, vamos a ir dibujando los interruptores con los actuadores, que son los solenoides, en serie o en paralelo, según corresponda al movimiento, ¿ya? Suena complejo, pero es muy sencillo. Para eso, yo lo que hago como sugerencia, porque esto no está en ninguna parte estipulado, es algo que yo hago a nivel personal para que ustedes no se pierdan dibujando y siempre lo hagan de una manera mecánica, porque esto es súper monótono. Yo dibujo una tabla para poder ordenar los datos, ¿ya? La voy a llamar tabla sugerencia. Esta tabla sugerencia yo lo hago solamente para poder guiarme, ir dibujando el diagrama eléctrico sin saltarme ningún paso, ¿ya? Es súper sencillo. El primer paso para escribir mi tabla, ¿ya? Yo escribo la secuencia de manera vertical, siempre comenzando de izquierda a derecha, como ustedes la leerían, ¿ya? Entonces yo voy a escribir en manera vertical A más, B más, A menos, B menos, ¿ya? Ese es el primer paso que voy a realizar. El segundo paso que voy a realizar, una vez que ya ordené los movimientos, es ordenar en esta fila, en esta columna derecha, los términos de carrera, en el mismo orden que van, ¿ya? Recuerden, el último movimiento es el primero. Entonces, el B0, que corresponde al último movimiento, es el primero que yo voy a escribir.
Entonces voy a escribir B0, luego viene el A1, luego el B1 y luego el A0. B0, comenzamos, luego A1, B1 y A0. ¿Qué me indica esto? Me indica que para que se genere el movimiento A más o el vástago de A salga, nosotros necesitamos que B0 esté activado. Si el término de carrera no está activado, no se dará la orden para ejecutar el movimiento A más o para que salga el cilindro, el vástago de A. Para que se genere B más, debe activarse A1. Para que se genere, A menos, debe cerrar el contacto del término de carrera B1. Y para que se genere B menos, debe activarse el término de carrera 0. Finalmente, para terminar mi tabla, voy a identificar cuál es el solenoide eléctrico que ejecuta dicho movimiento. Ejemplo, para que se genere A más, yo me voy al cilindro A y para que este vástago salga, yo debo utilizar esta parte de la válvula, ¿cierto? Para que la alimentación entre por aquí, a esta parte del cilindro, y el retorno salga a la atmósfera o al retorno que tenga, ¿ya? Entonces, yo debo, para que se genere A más, yo debo energizar I1. Y para que se genere A menos, yo debo energizar I2. Para que se genere B más, debo energizar I3. Y para que se genere B menos, yo debo energizar I4. ¿Ya? Entonces, para A más, I1, para B más, I3, para A menos, I2, para B menos, I4. ¿Ya? Ahí está, para I1, para B más, bueno, para A menos, I2, para B más, I3, para B menos, I4. Ahora, yo con esa tabla voy a trabajar. Y con esa tabla voy a ir dibujando y escribiendo o dibujando el diagrama eléctrico que necesito. ¿Cómo va a ser? Cada fila, quiere decir así, de manera horizontal, va a estar dibujada en serie. Quiere decir que el término de carrera B0 debe estar dibujado en serie con I1. Quiere decir que va a estar dibujado de manera vertical, en serie. ¿Ya? A1 va a estar dibujado en serie con I3. B1 va a estar dibujado en serie con I2. A0 va a estar dibujado con I4 en serie. Pero estos grupos van a estar dibujados en paralelo cada uno. Entonces yo voy a ir dibujando esta fila hacia abajo, fila hacia abajo, fila hacia abajo, fila hacia abajo. Explico de nuevo. Comenzamos. B0 da el inicio de la secuencia. Para que se genere A más, yo debo energizar el solenoide I1. ¿Ya? Entonces, cuando yo cierre este contacto B0, cierre el contacto B0, la corriente va a viajar y va a ir al I1. Se va a mover la válvula y el vástago va a empezar a salir. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta que lo dibujé en serie? Primera fila dibujada en serie. Segunda, esta tiene que ir en paralelo a esa. Va a ir acá. ¿Ya?
pero A1 va a ir dibujado en serie con I3. Entonces, cuando se active A1, va a dejar pasar la corriente a I3 para que se genere el movimiento B+. Va a salir el vástago de B y va a golpear el término de carrera B1. B1 va a energizar I2 para generar el movimiento A-. Va a entrar el vástago de A. Cuando entre el vástago va a golpear el término de carrera A0, el cual se va a cerrar y va a energizar el solenoide I4 para que se genere el movimiento B-. Voy a explicar ahora el diagrama eléctrico completo, cómo funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Cuando yo presione el botón S1, la corriente va a viajar desde los 24 volts hacia la masa. Va a energizar la bobina del relé K0, el cual va a cerrar los dos contactos K0. ¿Ya? Porque este relé, este contacto, corresponde a esa bobina, por algo se llaman iguales. Se van a cerrar y la corriente va a viajar hacia abajo. Primero va a viajar por acá. En estado de reposo, ambos cilindros tienen el vástago adentro. Por ende, ambos cilindros están activando el término de carrera 0. Si este vástago está adentro, está activando A0. Si este vástago está adentro, está activando B0. Felipe, dígame. Vuelvo con la parte eléctrica. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Por si acaso tengo en pausa el video. ¿Ya? Ya. Sí, su voz se había quedado pegada, profe, disculpe. Ah, ya. No, no hay problema. Ya. Listo. Voy a explicar entonces el diagrama eléctrico. ¿Cómo funciona? Cuando yo presione S1, la corriente va a viajar de los 24 volts a masa. Por ende, va a activar la bobina K0 y como es un relé con dos contactos, estos contactos van a cerrar. ¿Ya? Nótese que estos son los contactos que cierran porque se llaman K0 igual que la bobina. Por ende, estos contactos corresponden a este relé. ¿Ya? Se van a cerrar, se va a enclavar, yo voy a poder liberar este botón y la corriente va a seguir pasando hacia abajo, así que el circuito va a funcionar autónomamente. Como ambos vástagos están adentro, porque en estado de reposo, como no tiene alimentación, los vástagos permanecen adentro. Por ende, ambos están presionando o activando el término de carrera sub-0. ¿Qué quiere decir esto? Que este vástago está activando el término de carrera a sub-0 y este vástago está activando el término de carrera B sub-0. Por ende, este obturador va a estar presionado. Recuerden que se dibuja abierto porque es un obturador, quiere decir que su estado de reposo es abierto, pero cuando se active obviamente se va a cerrar. ¿Ya? Como este va a estar cerrado, porque el vástago está adentro, la corriente va a pasar de inmediato hacia el solenoide I1. Se va a energizar el solenoide I1 y la válvula se va a desplazar hacia la derecha, dejando pasar la alimentación por esta línea hacia la parte trasera del cilindro. ¿Ya? Y el retorno a la atmósfera, haciendo que el vástago salga. Quiere decir que B1 acaba de dar la orden para que se ejecute el primer movimiento, que es A+. El vástago se desplaza hacia afuera. Cuando el vástago llegue a su total apertura, ¿ya? O a su máximo recorrido, va a golpear o va a activar el término de carrera A1. ¿Ya?
Por ende, este contacto que está aquí, la corriente estaba detenida aquí porque estaba abierto, este contacto se va a cerrar. Por ende, la corriente va a bajar y va a activar el solenoide I3. Cuando se activa el solenoide I3, esta válvula se va a mover hacia la derecha, va a dejar pasar la alimentación hacia la parte trasera del cilindro, la parte delantera a la atmósfera, y el vástago del cilindro se mueve hacia afuera. ¿Ya? Cuando el cilindro B llegue a su máximo recorrido, va a activar el el término de carrera B1. Cuando el término de carrera B1 se cierre, va a dejar pasar la corriente hacia I2. I2 se va a activar y va a devolver a esta posición la válvula. Por ende, lo que está detrás del vástago se va a ir a la atmósfera y la alimentación se va a ir a la parte de adelante. Por ende, el vástago va a empezar a entrar. Cuando llegue al fondo, ya va a activar A sub 0. A sub 0 se va a cerrar, va a activar el solenoide I4. La válvula se mueve a esta posición, alimentación por delante, salida por atrás, vástago entra. Y aquí es donde ocurre la repetición. Va a comenzar a entrar B y B cuando llegue a su último recorrido, ¿cierto? De inicio, va a volver a activar B0. Miren, acá va a volver, se va a volver a activar B0 y se va a volver a alimentar I1. Por ende, se vuelve a mover esta válvula y vuelve a salir A. Activa A1, energiza I3, vuelve a salir B. El vástago de B golpea B1, activa I2 y se va para adentro A. Se activa A0, se cierra I4, cambio de válvula y de nuevo el vástago para adentro. El vástago golpea B0, se vuelve a cerrar, se activa I1 y de vuelta para afuera A. Y así lo va a hacer cíclicamente todas las veces hasta que yo no interrumpa el circuito, que lo puedo hacer presionando el botón S2, abriendo este franqueador que desconecte la bobina del relé, se desenclava el relé principal y se corta toda la energía. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entendió la explicación? Es súper sencillo. Vamos a dibujarlo en FluidSim para que... Profe, Dígame. tengo una duda con respecto a cuando uno ya deshabilita y presiona S2, se supone que se desactiva el circuito. Pero, Sí. ¿qué pasa si esta queda en otro sector, queda, no sé, entre B1? ¿Cómo hacemos para que cuando lo desactivemos, sea como lo limpia parabrisas, por ejemplo, que cuando uno está Sí. moviendo lo desactiva y vuelva a su inicio o base inicial? Ya, muy buena pregunta. Mira, este botón que nosotros, el franqueador que tenemos nosotros, llamado S2, es un botón de parada. Pero cuando hagamos la simulación, tú te vas a dar cuenta que cuando tú utilices S2, tú presionas el interruptor o el pulsador y el circuito, si está a media carrera, quiere decir que se está moviendo entre medio, no se va a detener hasta que termine el ciclo. Quiere decir, hasta que llegue a la posición inicial 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? En el mundo real, eso ocurre, que no se corta automático. Si yo necesito interrumpir la corriente eléctrica por emergencia, de manera abrupta, por ejemplo, para seguridad en una operación, yo debo instalar un botón de emergencia. Este es un botón de parada, no es un botón de emergencia, ¿ya? El botón de emergencia lo vamos a ver un poquito más adelante para ver cómo se conecta un botón de emergencia para que cuando yo lo apriete se detenga ahí mismo el movimiento, ¿ya? Este S2 es un botón de parada, pero el ciclo tiene que terminarse, ¿ya? Ahora, en la vida real, si yo uso uno de emergencia para que se pare totalmente donde yo necesito que se detenga,
las válvulas, la electroválvula, traen unos botones para reiniciarlas. ¿Ya? Entonces uno aprieta manualmente un botón, manualmente en la válvula, que libera el aire de adentro para que la válvula vuelva a la posición inicial. ¿Ya? Uno así lo hace para destrabarlo o para volver a la posición inicial manualmente. ¿Ya? Pero en esta parte nosotros, este S2 nos va a permitir cortar la corriente, pero el ciclo se va a terminar y va a volver al inicio cero para detenerse. ¿Ya? Ahora voy a ejemplificar, vamos a hacer este mismo ejemplo en FluidSim para que lo vean cómo se simula y cómo se mueve. ¿Ya? Para eso vamos a hacer una pequeña introducción del uso del FluidSim. ¿Ya? Entonces, primero voy a abrir el FluidSim. ¿Ya? A ustedes seguramente les va a aparecer algo así. Déjenme reiniciarlo porque ya tiene alguna eh, característica que yo guardo. Vale. Entonces, usted va a abrir el FluidSim y le va a aparecer así. O algo muy parecido, depende de la versión que tenga. ¿Ya? Entonces, nosotros acá arriba tenemos los típicos menús, ¿cierto? Archivos, donde aparece guardar, nuevo, abrir, guardar como. En edición tenemos deshacer, repetir, copiar, cortar, agrupar, bla, bla. En ejecutar tenemos la biblioteca, ¿ya? Por ejemplo, ahí están todos los componentes. Si a usted no le aparecen los componentes, usted va a biblioteca, presiona vista jerarquizada y le aparecen todos los componentes que tiene. Es muy probable que los componentes le aparezcan de esta manera, ¿ya? Entonces, usted tiene que ir abriéndolos, ¿ya? Así, ¿ya? Estos también seguramente les van a aparecer cerrados. Usted tiene que ir abriendo los componentes, ¿ya? Tenemos insertar, ¿cierto? Para insertar algunos gráficos o cosas dentro del diagrama que voy a construir. Tenemos didáctica, proyecto, un proyecto nuevo, abrir, opciones para ver menú, etc. ¿Ya? Opciones de simulación, eso lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos utilizando, ¿ya? Entonces tenemos, eh, primero vamos a ir a nuevo, es muy probable que le aparezca una hoja de este tamaño, ¿ya? Primera cosa, no me Profe, sirve, dígame, a mí no me salen todos los componentes así divididos por secciones. ya. Envía una foto al WhatsApp para que yo la pueda ver, ¿cómo te aparecen, ya? Ya. Estamos con la 7. ¿Ya? O sea, salen divididos, pero no sale la sección que los divide, sino que solamente vienen todos seguidos. Pero vienen, por ejemplo, los Ya. pulsadores, el puerto y todo el tema, pero sin la división. ¿Da Ah, igual? da igual, sí, puede que sea otra versión nomás porque como es un software, hay muchas versiones de FluidSim, ¿ya? Pero no te preocupes, mientras Ya, aparezcan los componentes, no hay problema. ya, profe. Ya. Entonces, aparece así, yo le recomiendo siempre elegir un tamaño de hoja lo más grande posible. ¿Por qué? Porque si usted dibuja fuera del diagrama, cuando quiera poner play para hacer la simulación, le va a decir que no se puede hacer la simulación porque hay componentes que están afuera. ¿Ya? Están fuera existen objetos fuera del área de diseño. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Es ir a archivo, tamaño del dibujo,
y siempre elegir la hoja más grande, 34 por 44 pulgadas. Aceptar. ¿Ya? Eso es como primero. Luego tenemos aquí, bueno, los componentes que vamos a ir utilizando. La idea es que vayan conociendo, que vayan mirando cuáles son los componentes, cómo están ordenados, etcétera. ¿Ya? Y vamos a comenzar a dibujar el mismo diagrama que hicimos acá. Muy importante. Para que se realice una simulación en FluidSim, usted debe dibujar mínimo los dos diagramas bases. Quiere decir, el diagrama de fuerza o de potencia y el diagrama eléctrico. Si usted dibuja solo el de fuerza, no le va a funcionar, porque para que se genere la simulación necesita reconocer el comportamiento eléctrico de esa secuencia. Lo mismo, si usted solo dibuja la secuencia eléctrica, no va a hacer la simulación porque no va a tener cilindros que mover. Por ende, siempre va a dibujar mínimo el paso 2 y el paso 3. ¿Ya? El paso 1 muchas veces yo no lo pido dependiendo del tiempo, pero sí se puede dibujar y de hecho ahora lo vamos a dibujar. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagrama 1, el paso 1, vamos a buscar el diagrama acá. ¿Ya? Los diagramas acá están en otros. ¿Ya? En este caso se llama diagrama de funciones. Yo, cuando quiero poner algo en la hoja en blanco, lo único que tengo que hacer es tomarla, pinchar y arrastrar. Suelto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero poner esto, lo suelto. Pincho, pincho, arrastro, suelto. Pincho, arrastro, suelto. Pincho, arrastro, suelto. Esa es la manera de ir poniendo los componentes en la hoja. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que la hoja los puedo, por ejemplo, girar. Si necesito girarlo 90 grados. Si necesito reflejarlo horizontalmente. O necesito reflejarlo verticalmente. Etcétera. ¿Ya? Si quiero borrarlo, puedo seleccionarlo arrastrando el mouse, tomo las cosas, aprieto suprimir, se borran. Si quiero copiar, control C. Si quiero pegar, control V, V. Si quiero cortar, control X. Ya, es bastante básico el programa. Aquí voy a escribir o voy a dibujar mi diagrama de estado. ¿Ya? Entonces, lo que primero que voy a ir a insertar otros componentes de texto. Ya voy a poner un texto aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces voy a poner paso 1, diagrama de estado. ¿Ya? Listo. Ese es mi paso 1 para que ustedes lo vayan viendo. Diagrama de estado. Yo tengo la versión 4.2. ¿Ya? Listo. Voy a ir, por ejemplo, lo quiero editar para poder dibujar la línea hacia arriba, la línea hacia abajo. Cada vez que yo quiero editar un componente, lo único que debo hacer es hacerle doble clic. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un módulo digital y quiero editarlo, doble clic y me aparece lo que está dentro. ¿Ya? Lo que sea. Yo tengo un franqueador y le quiero poner nombre, doble clic y le pongo el nombre que quiera. ¿Ya? En este caso, doble clic y me abre. Aquí tengo para un movimiento o una planta. Voy a ir a insertar línea, ya, que está aquí, insertar línea, presiono y tengo dos líneas. Aquí doble clic porque no me sirve que tenga A, B y C, doble clic y yo a este lo voy a llamar planta A, le voy a poner un tamaño 24 porque necesito que se vea bien, le voy a poner un color azul, ya, y a este le voy a poner planta B, tamaño 24 y le voy a colocar un color rojo. ¿Ya? En este cuadrito de texto, no sé, pues le voy a colocar ejemplo, método intuitivo. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito la letra. Voy a tener que hacerlo más ancho, quizá unos 60 milímetros el cuadrito de ancho.
No, casi cayó, miren, no cayó. Doble clic y le voy a colocar 80 milímetros de ancho. Ahí está. Ejemplo, método intuitivo. Y aquí voy a escribir, no sé. eh, a ver, A más, B más, A menos, B menos. ¿Ya? Le voy a colocar una letra 10 y la voy a hacer de 1,50 milímetros. Listo. Lo voy a mover, lo quiero colocar ahí. ¿Ya? Si no lo quieren, lo pinchan, apretan suprimir y se va. Finalmente voy a editar la cantidad de cuadritos. Si ustedes se dan cuenta, en el movimiento nosotros tenemos solamente 4 movimientos. ¿Ya? Y aquí me está dando para 11 movimientos. Entonces yo me voy a propiedades, yo digo, ¿cuántas columnas del diagrama quiere? No, no quiero 11, quiero 4 nomás. Pero si quiero le puedo dar más ancho. En vez de 10 milímetros de ancho, resulta que le voy a poner 20 milímetros de ancho. ¿Ya? Y le pongo aceptar. Y ahí se achicó, se adaptó a los movimientos. Y finalmente voy a marcar los movimientos. Me voy a este icono que es dibujar curva, pincho y yo digo, bueno, primero sale A, ¿cierto? Entonces va de abajo para arriba. En el segundo movimiento es B, así que B va de abajo hacia arriba. En el tercer movimiento baja A o entra A. Y en el cuarto movimiento entra B. Fijarse que nunca queden dos movimientos en el mismo cuadro, porque eso querría decir que dos cilindros se están moviendo al mismo tiempo. Y en ninguna secuencia, por ahora, vamos a usar ese tipo de movimiento. Finalmente, si quieren, pueden rellenar esto para que se vea mejor. De ahí a ahí y de ahí a ahí. ¿Ya? Y una vez que esté listo, usted aprieta aceptar. Y tengo mi diagrama de estado dibujado en FluidSim. Listo, vamos al paso 2. Copiar, pegar. Se me quedó acá, miren. O lo tomo con el mouse para arrastrarlo, o sencillamente lo pincho y con las flechas del teclado puedo moverlos también. ¿Ya? Aquí voy a dibujar el diagrama de fuerza. Entonces este es diagrama de fuerza. Este es el paso 2. ¿Ya? Ahí tengo el paso 2, diagrama de fuerza. Y bueno, y necesito cilindro, válvula 4.2 y término de carrera. Entonces voy a buscar acá. Acá tengo el cilindro doble efecto, lo voy a colocar acá, voy a ponerlo más al medio para que ustedes lo puedan ver, le voy a hacer zoom. Listo, ahí tengo mi cilindro doble efecto, comandado por una válvula 4.2, aquí tengo válvulas configurables, si se dan cuenta esta es la que me sirve, ya, 4 vías, dos movimientos o 2 posiciones, ya. ¿Cómo la uno a mi cilindro? Fácil, me pongo sobre el punto para conectar y espero que se ponga verde. Cuando se coloca verde, presiono y sin soltar me voy hasta el punto que quiero conectar. ¿Ya? Lo voy a conectar ahí, así que cuando se pone el mouse como 4 flechitas hacia adentro, libero. Ahí tengo uno y ahí tengo otro. ¿Ya? Necesito una alimentación. Fuente de alimentación, ¿cierto? Hay que poner la alimentación a la válvula y lo vamos a liberar a la atmósfera. ¿Ya? ¿Qué me falta? Chuta, me faltan los mandos. Esta válvula no tiene mando porque es configurable. ¿Cómo la configuro? Como configuro cualquier cosa.
doble clic, ¿ya? Y si se dan cuenta, me parece que es una válvula configurable de 4 vías, ¿ya? De hecho, aquí aparecen, puedo agregarle más cuerpo. Tengo una vista preliminar, por ejemplo, aquí me aparece como está afuera, ¿ya? Con 2 posiciones, pero a lo mejor ustedes quisieran sumarle una tercera, o inclusive una cuarta, ¿ya? Esa es la manera de ir configurando. Bueno, accionamiento izquierdo, yo necesito que sea por un mando eléctrico. Por ende me voy aquí a eléctrico y selecciono el solenoide. Apareció el solenoide. Si necesito que sea con otro solenoide o si la necesito con retorno por muelle, pincho retorno por muelle, tiene retorno por muelle. Pero nosotros vamos a utilizar válvulas biestables, ¿ya? La tengo lista, aceptar. ¿Ya? Esta se va a llamar, miren este punto, se pone verde, doble clic. Este solenoide se llama I1, este solenoide se llama I2. ¿Ya? Y coloco el término de carrera. Acá está, regla de distancia, la coloco ahí adelante y le digo, doble clic, marca. Te vas a llamar A0 cuando tu recorrido inicial sea 0 y tu final sea 0. 0 milímetros de recorrido, quiere decir no te moviste. Y te vas a llamar A1 cuando hayas recorrido el 100% de tu recorrido. Ejemplo, este cilindro es de 100 milímetros. Por ende, yo necesito que me marque A1 cuando se movió 100 milímetros. Eso es muy importante. Cuando ustedes vean, si seleccionan un cilindro que sea de 50 milímetros, primero no le van a poder poner 100. Y segundo, si es de 100 y le coloca 50, quiere decir que el vástago se va a mover a mitad de recorrido y se va a activar el término de carrera. ¿Listo? ¿Ya? Finalmente, este cilindro, aquí en marca, le voy a colocar que se llama A, porque es la planta A. Ahí está. Ahora, si ustedes quieren, yo lo tomo y me gusta colocarlo ahí. Cilindro A. Listo. Me voy a ir un poquito para atrás. Zoom back. Ya aquí lo tengo. ¿Vieron? Ahora, necesito dibujar el del B. ¿Para qué voy a dibujar todo de nuevo, cierto? Selecciono, lo voy a mover un poquito para allá, control C, control V. Y aquí apareció otro, una copia. ¿Ya? Voy a hacer zoom. Aquí lo tengo. Entonces, este se llamaba I3, este se llama I4, este se llama B, y tú serás B0 cuando tengas cero recorrido del vástago y te llamarás B1 cuando recorras los 100 milímetros de tu vástago. ¿Ya? Eso no lo cambio. Ahí sí. ¿Ya? Listo. Y finalmente, copiar, pegar. Paso 3, diagrama eléctrico. ¿Ya? Listo. Idéntico a lo que hicimos en el ejercicio. Idéntico. ¿Ya? De hecho, usamos la misma simbología. Es solamente buscar acá. Entonces, primero voy a buscar los 24 volts de alimentación. Aquí tengo los 24 volts y la masa, que son 0 volts. Yo por lo menos tengo la costumbre de inmediato dibujar la conexión entre 0 y 24
pongo el mouse sobre la línea hasta que se ponga verde, pincho y puedo arrastrar hacia la derecha para ir dibujando. ¿Ya? Listo. Busquemos de inmediato el S1, que es un pulsador obturador. ¿Ya? El S2, que es un pulsador franqueador. La bobina del relé K sub 0. El obturador de enclavamiento de K sub 0 y el de inicio de K sub 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ir conectando? Fácil. Pincho, se pone verde, arrastro. Se pone verde, suelto. Pincho, arrastro, se pone verde, suelto. Pincho, arrastro, se pone verde, suelto. ¿Ya? Pincho, arrastro, se pone verde, suelto. Pincho, junto, suelto. Pincho, junto y suelto. ¿Cómo le coloco el nombre? Doble clic. Este se llama S1, este se llama S2, este se llama K sub 0, este se llama K sub 0 y este se llama K sub 0. ¿Ya? Y ahora, si ustedes dan cuenta en su dibujo, tengo un obturador conectado en serie con un solenoide y son 4 S. Listo. Obturador, ¿ya? Y solenoide, 4 S. Pincho, arrastro, suelto. Ya, aquí tengo uno. Entonces voy a agrandarlo un poquito. Selecciono, control C, listo, copiar, pegar. Aquí tengo otro. Vamos a colocarlo. Yo les sugiero que lo vayan moviendo con las flechas del teclado. Control V, vuelvo a pegar otro. Perfecto. Control V. El último. Profe, se me complica un poco porque el fondo es blanco. Si se le complica mover porque el fondo es blanco, puede ir acá arriba y dice mostrar cuadrícula. O simplemente apretar la letra C. ¿Ya? Y se cuadricula la hoja. La verdad yo no lo uso porque no tengo muy buena vista y se me confunde el tema. Voy a acercar. Entonces tenemos pincho, arrastro junto, pincho, arrastro junto. Este lo voy a separar un poquito, ya, este lo voy a mover un poco más arriba, por ahí, ya, pincho, arrastro junto, pincho, arrastro junto. Este se llama B0, me indicó de inmediato que el vástago del cilindro B está adentro, eso me indica con esa flecha. Este se llama I1, este se llama A1, este se llama I3, voy a mover eso un poquito más para arriba, ahí. Este se llama B1 y 2. También lo voy a mover un poquito más para arriba, por ahí. Este se llamará A0 y este se llamará I4. ¿Ya? Vamos a hacer una mirada un poquito más de lejos. Bien, perfecto. Aclaremos dudas de inmediato. Está idéntico al... Cuando yo tengo un error, voy a tomar esto
y lo voy a mover un poquito más para acá, para que podamos ver, tener toda una vista general. Ya. Cuando yo tengo lista la simulación, ya, cualquier error que haya en mi sistema me la va a marcar el FluidSim. De hecho, yo dejé un error a propósito, ¿ya? Entonces, si yo quiero simular y voy a poner play para que se mueva el sistema, me va a arrojar de inmediato la falla y me va a decir, diagrama de circuito, detectado cortocircuito. Y además de eso, me indica dónde está el error. Me dice que hay un cortocircuito en la línea de positivo a negativo. De hecho, si ustedes miran el video, acá atrás no hay nada. Y acá me quedó esta línea, no la borré. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a la línea donde se ponga verde con el mouse, así, la pincho, suprimir y la elimine. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Play, se energiza, está listo, ¿ya? Solamente pongo S1 y se empieza a mover los cilindros. Sale A, sale B, entra A, entra B, ¿ya? Ahora, está a una velocidad relativamente lenta, porque yo le coloqué esa velocidad. Si nosotros nos vamos a simulación, opciones simulación, te da factor de reacción. Si lo colocamos en tiempo real, ustedes se van a dar cuenta que el movimiento es mucho más rápido, ¿ya? Pero yo lo hago a propósito, lo coloco más lento, pongo stop, lo coloco más lento, para que ustedes puedan ver la diferencia de 1 a 4 veces más lento lo voy a colocar, para que vean cómo se mueven los cilindros. ¿Ya? Ahora miren qué ocurre cuando aprieto S2. Mira. ¿Vieron? Vuelvo a repetir. Yo presioné S2 cuando iba la corriente aquí. De igual manera ejecutó ese movimiento, ejecutó ese movimiento, ejecutó ese movimiento y se apagó. Volvió al punto de inicio, miren, los vástagos adentro. Ahora, ¿yo podría mover los vástagos de manera manual? Sí. Miren, cuando me pongo arriba de un objeto, se pone el dedito así. Voy a agrandarlo. Mire, cuando yo coloco el mouse arriba de la válvula, se coloca el dedito. Si yo lo presiono, quiere decir que estoy moviendo la válvula manualmente, miren. Y se fue el vástago hacia afuera, porque llegué a la otra posición, miren. Y aún así, cuando se active, cuando activo A más, me da el paso para B menos, para B más, perdón. ¿Vieron? Ahora cuando suelte, vuelve A y entra B. ¿Ya? Finalmente les quería mostrar que hay un recuadro para poder verificar si se está cumpliendo la función o la secuencia. Eso está en la biblioteca, en esta parte, en diagrama de estado. ¿Ya? Dejé por el stop. ¿Ya? Me voy a diagrama de estado y el diagrama de estado me muestra en qué estado se muestran los componentes. ¿Ya? ¿Cómo lo hago funcionar? Fácil. Tomo el objeto que quiero graficar cómo se está moviendo. En este caso, solo los cilindros A y B. Los selecciono, los pincho y los arrastro hacia adentro del diagrama. Cuando están adentro, los suelto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dijimos que el cilindro A era azul, aceptar, y el cilindro B era rojo, aceptar. Miren qué ocurre cuando presiono o hago funcionar el sistema. Sale A, sale B,
entra A, entra B, sale A, sale B, entra A, entra B, sale A, sale B, entra A, entra B. Me va mostrando en tiempo real el movimiento de los elementos que yo seleccioné y puse en este diagrama. ¿Ya? De esa manera yo puedo ver que esta secuencia de verdad se está cumpliendo. ¿Ya? Presiono S2 y se detiene. Otro y termina. Eso. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Eso era el tutorial de uso del FluidSim. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Exactamente. El señor Concha pregunta, profe, ¿eso es lo que va a pedir en las pruebas, más o menos? Sí. Efectivamente, en las pruebas se pide, bueno, a excepción de la primera, pero lo que se pide es que yo les doy una secuencia, como la que está escrita acá arriba, le digo ya, señor Concha, vamos a trabajar con 5 cilindros, entonces la secuencia es A más, E más, A menos, B más, C más, B menos, E menos, C menos, no sé, ¿ya? Y usted debe desarrollar los 3 diagramas dibujados en el FluidSim, tal cual esto, ¿ya? Y lo va a subir a la plataforma con formato FluidSim. Entonces yo después, utilizando la pauta de cotejo, evalúo la secuencia. Ahora, para los que no tengan computador, no pasa nada. Hace el desarrollo y lo hace escrito como el video que hice yo. No tiene que dibujar, no tiene que mandarme un video. Lo dibuja en una hoja en blanco, tal cual esto, súper mega ordenado, le saca una foto, ¿ya? En la hoja tiene que ir su nombre escrito a mano, con su root, ¿ya? Y la fecha, etcétera. Va a sacarle una foto y va a subir la foto a la plataforma en caso que no pueda hacerlo con el FluidSim. ¿Ya? Sí que no hay problema con eso. ¿Ya? Pero claro, funciona de manera muy similar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? En la salida de los cilindros me perdí. ¿En qué salida de cilindro, Danilo? En el diagrama de estado te va mostrando cómo se mueven los cilindros. ¿Ya? Acá. Ah, en cuando yo lo movía. No, no, lo que decía es que yo podía activarlo manualmente. Pongo play y en vez de poner S1, yo solamente presiono arriba de la válvula y se mueven de manera manual. ¿Ya? Profe, ¿Ah? mire, no ve que está. Mire, si lo puede acercar un poquito, por favor. ¿Cuál? ¿El de fuerza? Sí, ¿Ya? el que dice A0 y A1. Eso no tomé la medida. ¿Cómo se hacía? Ese es el término de carrera. ¿Ya? Claro. Ese tú lo encuentras en regla de distancia. Esta. Ah, En actuadores, regla de distancia. lo que pasa es que no tengo el mismo que usted. Sí, pero Tengo tiene que estar regla de distancia para los términos de carrera. ¿Ya? Ya, Va a profe. tener que... ¿Ya? ¿Y cómo se configura? Una Ahí vez que... está. Ya. Y cuando tú pegas la regla, le haces doble clic y le dices las marcas. Entonces tú tienes A0 para inicio 0 y fin 0, quiere decir 0 milímetros de movimiento, y A1 para el total de milímetros del cilindro que usaste. Si tu cilindro es de 100 milímetros, igual que el que usé yo, debes colocar 100 y 100.
¿Ya? Danilo, ¿bien? Lo estoy haciendo, profe. Le comento cómo me Ya, va. ya. Ahí dejé en la pantalla, Danilo, los datos que tienes que poner en el término de carrera. Allí están. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, ¿alguna otra duda, chiquillo? La próxima clase, el próximo lunes, vamos a trabajar en practicar esto. ¿Ya? De hecho, yo ahora les voy a dar una secuencia para que traten de hacer ustedes a mano o en FluidSim, depende de los medios que tengan. Y la secuencia, a ver, la voy a escribir acá, no se la escribo en el chat, ¿ya? La secuencia es la siguiente, es B más, C más, A más, B menos, C menos, A menos, ¿ya? B más, C más, A más, B menos, C menos, A menos. Esa es la secuencia para, para que hagan ustedes como ejemplo. Y la próxima clase la vamos a hacer, bueno, si la tienen hecha, vamos a hacer más ejercicios para repasar, ¿ya? Y la idea es que empecemos a utilizar el FluidSim y a aplicar este método intuitivo, ¿ya? Ahora, algunos del otro curso me preguntaron por las pruebas, ¿ya? Yo no sé si ustedes me van a preguntar por las pruebas, pero les voy a dar un par de tips para que lo veamos al tiro, ¿ya? Primero, las pruebas se hacen o las vamos a hacer a través de la plataforma, ¿ya? La primera prueba va a ser el día 20 de abril, ¿ya? 20 de abril la primera prueba. Quiere decir que el día 13 de abril, estamos diciendo, estamos a 30, estamos diciendo que en 2 semanas más vamos a hacer un ensayo de prueba. ¿A qué se refiere con ensayo de prueba? Vamos a hacer una simulación de como si estuviésemos haciendo la prueba real. Quiere decir que yo voy a subir un ejemplo de prueba a la plataforma, vamos entre todos a ingresar a la prueba, vamos a ver cómo se descarga, cómo se responde y cómo se sube nuevamente a la plataforma. Recuerden que las pruebas son durante la clase y tienen un tiempo específico, que generalmente es lo que dura la clase. Entonces, la prueba obviamente que va a estar disponible de 20:30 a 22 a 23 horas, ¿ya? Y ese es como el rato para hacerla, ¿ya? Eso es lo primero. El 13 de abril vamos a hacer una simulación de prueba y el día 20 va a ser la prueba real. Ahora, sí, todas son prácticas trabajando con este programa y si no tiene el programa no importa, lo vamos a hacer a mano. Sí, sí se puede volver a ver la clase. Cuando termine esta clase, ya, cuando yo termine de grabar, después de un rato, me llega la notificación de que el video está listo. Y ahí yo les envío el link para que vea esta clase de nuevo. Lo voy a enviar por dos métodos. Le envío el link al chat de Teams, a este mismo chat, y a WhatsApp. Profe, esa secuencia se aplica y el signo de interrogación. ¿Quieres saber en qué se aplica? Ya, recuerden, al principio les dije que la aplicación da lo mismo, ¿ya? Aquí estamos viendo cómo se desarrolla una secuencia. Imagínate que esos dos cilindros pueden estar, no sé, en una cinta transportadora, en algo que levanta y baja, o algo que empuja. Eso da igual, ¿ya? Lo que tú puedes tomar, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que tú
tomes una necesidad que tengas, ¿ya? Para generar un sistema de control automático y lo apliques llevando una secuencia lógica, ¿ya? Por ejemplo, tú vas, no sé, pues vas a hacer una rampa o vas a hacer algún tipo de aplicación automotriz y resulta que a lo mejor vaya a tener una pura planta o a lo mejor vaya a tener 2, 3 o 4, 5, 6 o las que sean, ¿ya? Y tú necesitas que se cumpla una secuencia automáticamente, ¿ya? Este método te permite aplicar y desarrollar esa secuencia, ¿ya? De lo que tú estés diseñando. Obviamente, con la condición de que, la misma planta o el mismo elemento no tenga dos movimientos correlativos, ¿ya? Si tienes dos movimientos correlativos o repetitivos, vamos a tener que utilizar otro método que es el segundo que vamos a ver después, que es el método cascada, ¿ya? Chiquillos, finalmente nos pusimos de acuerdo bien con el otro profe por el tema notas y les menciono que al final quedamos en 3 evaluaciones, ¿ya? La primera evaluación, que es esta, el temario es súper sencillo. El temario es el siguiente. Unidad 1, conceptos básicos, ¿ya? Que son las definiciones que vimos en la primera clase presencial. Yo voy a preparar un PDF o un Word con las definiciones y se las voy a enviar los voy a subir a avisos para el que no lo fue en la primera clase. Los que fueron tomaron apunte y todo, ¿ya? Los conceptos básicos que eran planta, variable de entrada, variable de salida, perturbación, error, sensor, etcétera, ¿ya? Lazo abierto, lazo cerrado, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces la primera prueba entra eso y además entra método intuitivo, ¿ya? Y intuitivo. Y el método intuitivo lo que entra es un ejercicio de método intuitivo. 1 o 2, depende. Yo creo que va a ser 1, ¿ya? Y de eso se trata la primera prueba, ¿vale? La primera prueba vale 30% y hace referencia a eso. Conceptos básicos que son definiciones y un ejercicio de método intuitivo. Y ya está, ¿ya? El día 20 es la prueba, el día 13 vamos a hacer un ensayo de prueba. Ojalá todos puedan conectarse ese 13 para el ensayo, para que me saquen las dudas, porque yo ese día lo único que voy a hacer es subir a la plataforma la prueba, ¿ya? Entonces ustedes tienen que conectarse solito, descargarla y desarrollarla, ¿ya? No hay mayor indicación. Yo en la misma prueba que subo a la plataforma están todas las indicaciones de lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Así que es importante, ojalá el día 13 de abril, quiere decir que en 2 semanas más, usted pueda estar presente en la clase de práctica o de ensayo de la prueba para que aclare todas las dudas, ¿ya? Ya, chiquillo, en este momento yo voy a cortar la grabación, así si algún compañero necesita verla de nuevo, pueda aclararla. Ya, ahora